Buenas tardes, tutoras y colegas. Mi nombre es Carolina Beatriz Trigo. El tema que elegí es el de la fotosíntesis dentro de la asignatura Ciencias Naturales. Y bueno, este trabajo es para responder a la actividad del módulo 6 de la especialización en el uso pedagógico de las TIC. Bueno, el objetivo general es que los alumnos puedan comprender de manera global el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso físico-químico en donde las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas utilizan la luz del sol, la energía lumínica y el dióxido de carbono atmosférico para producir compuestos orgánicos. Es decir, en términos simples, es lo que nosotros conocemos como que producen su propio alimento. Es la famosa frase. Y además de producir compuestos orgánicos o fotosintatos, se libera oxígeno. Esta liberación de oxígeno es importante para los demás organismos en la Tierra. La fotosíntesis es un proceso bastante complejo, pero nosotros lo vamos a ver de manera sencilla. Y bueno, acá podemos ver un GIF de manera animada, el proceso de la fotosíntesis bastante simple. Y acá abajo, en la parte inferior, se puede ver la ecuación global de la fotosíntesis, donde agua más dióxido de carbono da como resultado oxígeno más carbohidrato. O sea, el producto de la fotosíntesis es la liberación de oxígeno y carbohidratos o fotosintatos. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Bueno, en los organismos eucariontes, que son organismos eucariontes que fotosintetizan, presentan células vegetales, que esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Dentro de la célula vegetal se encuentran uno de los orgánulos que distinguen esta célula es los cloroplastos. Bueno, y dentro de los cloroplastos, si vemos un corte de un cloroplasto, como se puede apreciar en la imagen, presenta distintas estructuras en su interior. Y lo más importante para nosotros, en este caso, es el estroma, que es el espacio del interior del cloroplasto, y los tilacoides, que son las membranas que se encuentran dentro de los cloroplastos. Estas membranas se pueden acumular y forman las granas, que son estos discos que se ven acá como apilados. En los tilacoides se encuentra la clorofila. Y es importante mencionar y que ustedes recuerden que en los tilacoides se produce la primera fase de la fotosíntesis, que es la fase lumínica. Y en el estroma sucede la otra fase, que es la fase oscura o del ciclo de Krebs. Bueno, en términos generales, la fase lumínica, como ya lo mencioné, se produce en la membrana tilacoidal. Acá podemos ver todos estos compuestos, son proteínas que están embebidas en la membrana del tilacoide, y básicamente la fase lumínica se inicia con la absorción de los fotones que provienen de la luz del sol, es decir, la energía lumínica. Y con la llegada de los fotones se activa un proceso de transferencia de electrones por medio de estas distintas proteínas, y que aclaro que a los fines didácticos y para ustedes no es necesario que se aprendan cada una de las partes de todo este sistema, que este también se le denomina esquema Z, sino que puedan ver qué es lo que se obtiene. Entonces, se obtiene NAD y ATP, y además se obtiene oxígeno. O sea que en este proceso, como ustedes pueden ver, que es un proceso de transferencia de electrones y que ocurre en presencia de luz, que es la luz en la que activa este proceso,
ocurre una transferencia de electrones a través de este sistema de proteínas y se obtiene NAD y ATP. NAD es nicotinamina, adenosina difosfato, y ATP es adenosina trifosfato, que esto ya lo habíamos visto. Y además se libera oxígeno. Tanto el NAD como el ATP se van a usar en la fase siguiente, es decir, en el ciclo de Calvin. La fase oscura o ciclo de Calvin se utiliza el ATP producido en la etapa anterior, el adenosina, el NAD, le vamos a decir así, simple, y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en el caso de las plantas ingresa por medio de los estomas. Entonces, ciclo de Kelvin es una serie de procesos que tampoco es necesario que se aprendan cada una de las distintas estructuras químicas, pero sí que vean qué es lo que entra y qué es lo que sale en este ciclo. Entonces entra el dióxido de carbono, que proviene de la atmósfera, que ingresa por medio de los estomas, el NAD y el ATP, que se obtuvo en la fase lumínica, y se obtiene glucosa, que es decir, fotosintatos o carbohidratos. Bueno, en síntesis podemos ver acá el esquema de un cloroplasto bien global. Luz, necesito para la fotosíntesis, necesito luz y agua que se produce en la fase lumínica en los tilacoides, para la cual se libera oxígeno y además se produce ATP y el NAD. Estos dos compuestos van a entrar en el ciclo de Calvin, ¿sí? Que se produce en el estroma. Esta es la fase oscura o ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin, además de estos dos compuestos, va a necesitar dióxido de carbono que viene de la atmósfera y se produce glucosa. Así que, bueno, esto es en síntesis la fotosíntesis, y además tengo, bueno, para mostrarles algunos materiales bibliográficos que yo he usado para hacer esta presentación y que también me gustaría que lo consulten, y sobre todo si es que tienen alguna duda, tanto para leer materiales como para leer como un video de YouTube bastante interesante. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y buenas tardes.